A finales de mayo de este año le tocó la difícil tarea de mantener a flote una cabecera de papel en condiciones muy precarias. José Antonio Fuster la mantuvo viva hasta el 26 de diciembre, donde tras una larga agonía las rotativas dejaron de funcionar para siempre. El cuarto director de la Gaceta nos visita en Periodista Digital para contarnos cómo fueron esas horas finales del diario, que estaba orgulloso de ser de derechas. ¿Qué tal, José Antonio? Bienvenido. La verdad que nos hubiera gustado recibirte en otros momentos, ¿no? En un momento mejor para el diario. Cuéntanos, bueno, ¿cómo fueron las horas finales de la Gaceta en papel? Bueno, no fue una larga agonía, realmente en este caso fue muy cortita. Fue por la mañana, recibimos una comunicación de Recursos Humanos que iban a mandar pues un correo electrónico a los trabajadores para comunicarles que un proceso de cierre del periódico y ahí fue todo. Eso fue todo. En ese momento yo decidí y Periodista Digital así lo recogió después. Decidí que, bueno, en ese caso ya no se podía seguir haciendo la Gaceta como se estaba haciendo. Podíamos haber intentado hacer un número más, pero me pareció que era descabellado. Y así se lo comuniqué, primero de todo, a la gente que estaba en la red. Primero al editor jefe y a los redactores que en ese momento estaban en la redacción. Y exactamente 3 minutos después llamó Periodista Digital. Con lo cual se supone que Periodista Digital tiene muy buenas fuentes dentro de la Gaceta. ¿Qué decía ese comunicado? ¿Qué te oliste en ese comunicado de Recursos No, Humanos? absolutamente nada. Es un comunicado tipo, es un comunicado de se abre un periodo de extinción de expediente de regulación de empleo con el fin de cierre de la edición de papel de la Gaceta. O sea que la Nada más. edición, la decisión es una decisión que partió de la empresa. No, por supuesto, claro. Y tú como director decides que es a partir de ese momento ya la Claro. Gaceta... Porque esa sí fue una decisión del director, decir, bueno, en lugar de seguir, Sí, en pues lugar de lo seguir un cortamos, día más, lo 2 días dejamos más, ahora. 3 días más, en lo que sí que hubiera sido una larga agonía, decidí en ese momento, pues lógicamente, que era el momento de cortar. No fue eso una decisión empresarial, Y, fue una la, y, decisión de... la, y, las, y los directivos que te apoyaron, dijeron Pues no, por que supuesto, es que no dijeron. tiene sentido, no tiene sentido, es sentido común, solamente la mínima aplicación de sentido común, pero no pasa nada, o sea, sin ningún dramatismo, es lo lógico, hay una expediente de regulación de empleo, dejamos de hacerlo porque en estas condiciones, en Navidades, con los turnos de vacaciones, los turnos de libranza, todo muy menguado, y va a ser muy complicado sacar un número más. No es que yo no quisiera despedirme de los lectores, porque la Gaceta no muere. La Gaceta lo que ha terminado es una etapa en la edición en papel. Una etapa. No sabemos incluso si en el futuro podrá haber otra etapa de edición en papel. Yo no lo sé. Pero simplemente están ahí los medios digitales. La cabecera no desaparece. ¿En qué medida todo el ruido que había y que hay alrededor del grupo, sobre todo en la parte de la televisión, les afectó? Afecta. Bueno, no me gusta hacer símiles futbolísticos, pero es como cuando hay follón en los despachos o ruido en los despachos se traslada al campo de juego. Es cierto, eso es inevitable. Nosotros desde bueno, yo estaba antes en medios digitales del grupo y hace 16 meses, pues 16, 17 meses, ya la situación de crisis financiera en la que vivía el Grupo Intereconomía, pues motivaba que hubiera que estudiar qué es lo que se hacía con determinadas unidades de negocio del grupo. En el momento dado nosotros, que éramos medios digitales y que teníamos una línea saneada y bien y constante y de crecimiento, pues se nos dijo que queríamos nosotros estudiar la viabilidad de la edición en papel. Fuimos nosotros los que dijimos que nos interesaba mantener la edición en papel. Aunque parezca, muchísima gente opina que los digitales o los periodistas digitales también como vosotros abominan del papel o ya consideran que el papel está muerto, a nosotros nos interesaba. Porque para el negocio digital era bueno tener una cabecera en papel. Sí, aparte no es cierto, es decir, cuando nosotros hablamos en Petit Comité siempre decimos que el papel nos ha sorprendido, pero el papel todavía mantiene cierta aura, ¿no? Cierta influencia. Por supuesto. Con lo cual eso de que su muerte es irremediable y tal todavía está No, en discusión. yo no lo creo. Yo no lo creo en absoluto. O sea, yo me reconvertí en un periodista digital y además aprendí aprendí, no me gusta exagerar,
aprendí muchas cosas. En cuanto entré en la parte digital, me quedé estupefacto, porque muchas cosas de las que yo creía que eran absolutamente sé que venían con el oficio de periodista y que eran así porque nos lo habían dicho y a mí me lo habían dicho mis maestros y mis maestros antes sus maestros, nos dimos cuenta de que no era verdad. O sea, el analytics, analizar el comportamiento de los lectores de digital es fascinante. Aprendes un montón de cosas, aprendes qué es exactamente, cómo consume la gente información, y eso se puede aplicar perfectamente, no solamente los digitales para mejorarlos, que todos lo hacemos, sino se puede aplicar también a la edición en papel. Eso era algo que nosotros queríamos hacer. Vamos a volver a esas horas finales. Uh-huh. Comentabas que estabas con, creo que la editora en jefe, ¿no? Estaba con el director de operaciones, con Julián Ariza. Estaba con el editor jefe en ese momento, Javier Sedano. La editora ejecutiva estaba, sería lo que vendría a ser una directora adjunta, Alejandra Ruiz Olmosilla. En ese momento no estaba librando, estaba un día. ¿Y tus adjuntos? Que eran Fernando Díaz Villanueva y Quique Monasterio. Quique Monasterio más en la parte de opinión y Fernando Díaz Villanueva en la parte de economía, pero no estaban en ese momento. No, yo digo que es que 26 de diciembre es una fecha muy complicada para que esté en todo el mundo. Bueno, igual la reacción de la gente que te acompañaba, ¿crees que fue previsible? ¿Fue de sorpresa? No, sorpresa no, ninguna. Cuando he dicho que hace 16 meses a nosotros nos encargaron ver si nos interesaba o que viéramos la posibilidad de que la Gaceta continuara, la Gaceta lleva, por así decirlo, viviendo de propina esos 16 meses, porque hace 16 meses se planteó seriamente su cierre, o sea que, con lo cual nosotros sabíamos que en cualquier momento podía ocurrir. Lo que pasa es que por una serie de casi de desdichas, no, de casualidades y de curiosidades también, al final yo me tengo que hacer cargo de la dirección del periódico, con una idea que es la del relanzamiento. Nunca la idea era sostenerlo, a ver hasta dónde llegamos. La idea siempre fue relanzarlo. Tú heredas el periódico de José Javier Esparza, allá por fines de mayo de este año, y efectivamente de lo que se habla es de hacer una gaceta nueva, una gaceta más opinativa, ¿no? Con más enfoque, ¿no? Era una gaceta más análisis. Una gaceta muy diferente, una gaceta que se basaba, bueno, parte de lo que yo había aprendido desde luego en internet, en ese tiempo que había estado en medios digitales y que seguía estando, yo nunca he dejado de estar en medios digitales, pero parte de lo que había aprendido había sido muy intenso trasladarlo a esa nueva gaceta y bueno, toda la idea siempre fue un relanzamiento que tenía que ser a finales de septiembre, principios de octubre. No pudo ser desde luego en mayo, no podía ser en junio, porque como bien sabemos, el verano es un tiempo complicadísimo para hacer relanzamientos de nada. ¿Por qué? La gente libra, porque la gente tiene que irse de vacaciones, porque es imposible. Entonces yo consideré que el mejor momento era finales de septiembre. Y aparte, el grupo pensábamos o creíamos o teníamos la esperanza de que el grupo para entonces ya estaría equilibrado. Saneado, yo no conozco ningún grupo saneado en España, de comunicaciones. Seguro que lo hay, pero yo lo desconozco. Pero por lo menos equilibrado, sabiendo lo que es, haciendo las cosas como tiene que hacerlas y, bueno, pues si hay que vender, se vende, si hay que buscar financiación, se busca. ¿Y qué idea tenías de periódico? ¿Qué periódico querías hacer? Un periódico. Porque se dice, sí. Con esto a cabo, se dice que hay muchos diarios en la derecha. Lo decía Fernández Galeano, el presidente de Unidad Editorial, que en el centro derecha hay demasiados periódicos. ¿Cuál era el lugar de la Gaceta para ti? El lugar de la Gaceta siempre estuvo en un periodismo cultural, en un periodismo de ideas, en un periodismo de reflexión. Yo no soy la persona, o sea, yo por supuesto tengo una formación y unas ideas y me muevo dentro de lo que sería el liberal conservadurismo, pero un conservadurismo clásico, o sea, no soy no autoritario ni nada parecido.
yo no comparto, no estuve en esa Gaceta. Yo no estuve en esa Gaceta, que creo que fue una Gaceta notable y seguro y además había periodistas excepcionales. Pero el orgullosos de ser de derechas no era exactamente mi función. No era lo que yo creía. Lo que yo creía es que había que hacer un periodismo exactamente de analizar realmente la situación. Había que... El ideario del Grupo Intereconomía. El Grupo Intereconomía tiene un ideario que lo suscribiría posiblemente el 70% de la población española. No es un ideario extremo, no es un ideario extremista, no es un ideario que tenga, no, se basa en principios muy claros, son pocos, pero perfectamente delimitados y forman parte de lo que sería una sociedad moderna, no es una sociedad, no, absolutamente nada. Y defiende ciertas cosas. Y últimamente, el otro día leí unos cuantos mensajes de gente, y había un periodista de La Sexta que decía que nosotros defendíamos, que se alegraba más o menos del cierre porque nosotros defendíamos aspectos o cosas o ideas que eran dañinas para la sociedad. Es todo lo contrario. O sea, nosotros lo que defendemos es exactamente una idea de Bueno, sociedad. pero lo mismo dijo Fernando Díaz de Villanueva en un artículo cuando dijo que se alegraba de que había cerrado público. Por supuesto, que le pidan explicaciones a Fernando Díaz de Villanueva. Eso es... o sea, yo no quiero decir que no se tenga que alegrar. Bueno, perfecto, si a mí me parece fabuloso que se alegre. A mí la parte que me chocó fue la de... Es irónico, fabuloso. ¿Es irónico o te parece de verdad? Sí, no, a mí yo no tengo ningún problema. O sea, a mí esa falsa corrección política o algo así de decir, no, pues yo no me tengo que alegrar, sino, bueno, oye, que cada uno haga lo que quiera. Yo no, esa parte liberal a mí me puede, oye, que cada uno diga lo que quiera, que cada uno, eso sí, se responsabilice de lo que diga. Pero al final, si alguien se alegra del cierre de la Gaceta, me parece fenomenal. Y si alguien se alegró del cierre público, fenomenal, pero él. O sea, que le pidan cuentas a él, no me pidan cuentas a mí, que yo jamás me alegré. No me alegro todavía de ningún cierre de ningún periódico, salvo de alguno del norte, nada más. Bueno, ¿y qué pasa con ese equipo que hace la Gaceta? Unas 60 personas en total. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues lo vamos a ver a lo largo del mes que viene, porque ahora mismo son fechas muy complicadas para que la gente se pueda reunir, puedan escuchar las propuestas de la empresa, pero confiamos en que todo se resuelva de la mejor manera posible. La Gaceta continuará, como continuarán todos los medios digitales del Grupo Intereconomía, o sea, como negocios.com, Punto Pelota, intereconomía.com. Y nosotros llevamos trabajando en paralelo a la edición papel de la Gaceta, al relanzamiento. Nosotros hemos trabajado durante todo este tiempo en la creación de una nueva Gaceta.es. Llevamos desde Lo que el pasa momento es que... sí. José Antonio, que no hay... Es decir, la estrategia digital del grupo era englobar todo bajo la marca de Intereconomía. Entonces, ¿dónde voy a encontrar yo a la Gaceta.es? ¿Va a ser una web aparte o estará todo dentro de Intereconomía? Eso todavía no... Eso depende más de operaciones del grupo. Yo sé lo que quiero hacer con Gaceta.es. E incluso sé lo que quiero hacer con negocios.com pero no te puedo decir exactamente si será una parte de Intereconomía, lo sacaremos fuera. Había un problema, que es que no teníamos el dominio de la Gaceta. Ese es un problema, entonces también eso supongo que llevó a otras decisiones. ¿Y qué va a pasar con la cabecera? Porque también nos habían dicho que la cabecera estaba embargada por un juicio que había con a mí no me ha llegado con ninguna comunicación. Pero vamos, tampoco es que yo sea un experto en estas cosas, pero si está embargada simplemente es que no se puede vender, o si se vende el dinero iría destinado a quien fuera que hubiera puesto una querella, una demanda en este caso. Pero no lo sé. En todo caso, a partir de ahora habrá un ERE y una parte de esos 60 tendrán que salir y se quedarán unos que trabajarán en la edición digital. ¿Qué opinión te han merecido las declaraciones de Carlos Dávila diciendo que una de las razones por las cuales la Gaceta se pues decayó y acabó cerrando su edición en papel fue que la presencia de cierto integrismo católico en las portadas ¿Ha dicho eso? La presencia básicamente del yunque, de la ciudad del Qué tontería. Bueno, es decir, no quisiera
Yo del Yunque no conozco a nadie. Desde luego, yo no soy del Yunque y ninguno de mis directores, mi directora junta no es del Yunque ni nada de eso. Y es más, no sé muy bien lo que es el Yunque. O sea, sé que había rumores y una vez el señor Dávila sacó un billetito sobre algo del Yunque, pero vamos, me parece... Bueno, lo sacó y lo retiraron. Bueno, pues es que de verdad. No sé quién, de dónde Yo no impartió la orden, pertenezco, pero lo tuvieron que yo retirar. no pertenezco a ninguna, absolutamente ninguna asociación. Y bueno, creo que una vez fui socio del Atlético de Madrid. Hasta ahí llega mi vinculación a una asociación. Nunca he sido miembro de una asociación ni soy absolutamente ningún integrista católico. Vamos, en absoluto. ¿Crees que se podía haber salvado el periódico? El periódico lo teníamos proyectado para salvarlo. El relanzamiento estaba proyectado para eso. Como he dicho antes, a nosotros en digital nos apetecía muchísimo tener la cabecera en papel. Nos daba influencia, nos daba visibilidad también. O sea, estar simplemente en los kioscos, estar en las portadas, periodista digital, cuando la sacáis... Buenísima una de las últimas portadas sobre el pasteleo en el Poder Judicial. Sí, esa... Nos hemos hecho esto, sí. Pero esa te indica... y a esto lo llaman... A esto le llaman independencia judicial. Además no era una pregunta, yo odio las preguntas en los titulares, era a esto lo llaman independencia judicial. Y eran las caras de todos los cargos que habían tenido todos los cargos políticos nombrados y sus cargos políticos. Cargos políticos. Entonces, claro, ese era el tipo de periodismo que ¿dónde está el integrismo religioso? Ahí no hay ningún tipo de integrismo religioso, ahí hay periodismo. Nada más, escogernos la lista uno a uno, investigarlos uno a uno hasta decir, esto es independencia judicial y eso no es derechas, eso no es izquierdas, eso es periodismo. Lógicamente con un ideario, es decir, el ideario del Grupo Intereconomía no es negociable. La defensa de la vida no es negociable. ¿Cómo podría ser de otra manera? Eso no es integrismo católico. Yo no soy integrista católico. Pero ¿no crees, José Antonio, que ese ideario ha quedado un poco tocado después de todos los de todos los problemas del grupo, tanta gente sin cobrar y demás? ¿Crees que eso también no ha afectado la credibilidad de la cabecera? El ideario del grupo trasciende como mucho a cualquier problema empresarial que haya. Hay que ponerse en la piel y en los zapatos de los gestores de Intereconomía para saber exactamente qué les ha llevado hacia hacer ciertas cuestiones. De todas maneras, yo sé poco de la gestión interna del Grupo Intereconomía, yo me dedicaba a hacer periodismo, pero lo que sí sé es que antes, hace un tiempo, el Grupo Intereconomía había más de 800 personas, ahora han salido, no sé, 600, 700 por ahí, y hay un grupo pequeño, el 10% de trabajadores que no han cobrado y que son los que tienen todo el derecho a que se les indemnice como está pactado, a que por supuestísimo, pero en el resto se ha hecho un esfuerzo extraordinario, me consta, un esfuerzo extraordinario. Y hay una cosa muy importante, que ya digo, fui el último en entrar en el Grupo Intereconomía. Yo no viví los grandes y buenos tiempos de Intereconomía, que los tuvo cuando todo iba fenomenal y la gente se jaleaba unos a otros. Pero hay algo interesante que yo analizo desde fuera, en ese caso desde fuera con interés, y es que aquí nadie se ha ido al Fogasa. O sea, el grupo ha hecho siempre el mayor esfuerzo posible y precisamente de ese esfuerzo posible que ha hecho el grupo es por lo que se ha derivado al final una situación absolutamente lamentable con algunos ex empleados del grupo, y que ojalá por Dios quiera. Además tengo buenos amigos entre ellos, gente a la que aprecio y gente con talento, y espero que cobren lo antes posible, y estoy seguro de que así será y que el grupo trabaja para ello. ¿En la Gaceta las nóminas estaban al día? No, ese es el problema. O sea, cuando yo recibo el encargo de dirigir la Gaceta, para el relanzamiento yo pongo dos condiciones. Uno es el pago puntual de las nóminas. Es muy complicado trabajar. Volvemos al símil futbolístico, es muy complicado. Para un futbolista que no cobra, acaban encerrándose en el vestuario, haciendo un póster todos desnudos para recaudar fondos, es muy complicado. Hace falta estabilidad. En el periodismo hace falta una cierta estabilidad, que sepas que la empresa está contigo y te va a apoyar. Yo pedí el pago regular de las nóminas y el pago a los colaboradores.
y aparte, por supuesto, una partida presupuestaria para colaboradores y cierto dinero para un relanzamiento del periódico. Todo eso contando con que ya podíamos... Los números que hicimos muchísimos números, tanto Julen Ariza como yo, hicimos 1 millón de números y ya estuvimos durante 4 meses encerrados en un despacho, él y yo, hablando con muchísima gente, de fuera también del periódico, haciendo miles de números, de verdad, hasta que se nos caía las manos ya de tanto número que hacíamos, hasta ver cuál era el punto de equilibrio de un periódico, porque los periódicos viven de eso, del punto de equilibrio. Yo tengo que vender 65.000, más otras unidades de negocio que tengo, más la venta de vídeos de VHS, de películas de tal por €1, todas esas unidades de negocio, más la publicidad, todo eso combinado dice cuántos periódicos tengo que vender, cuál tiene que ser mi difusión. Vender, una venta mixta, ya sabes, hay muchísimas fórmulas. Y con todo lo que se había hecho en el grupo, con los seres que había habido anteriormente, con toda la reestructuración que sea, y con el periódico que teníamos proyectado, el punto de equilibrio era excepcionalmente bajo. Muy, muy bajo. Y era, no iba a decir fácil, porque era una labor complicada, o sea, había que trabajar mucho. Yo creo que hace poco lo dije, había que trabajar mucho. Lo pusiste en un tuit. Hace falta mucha voluntad y mucho trabajo para mantener la Gaceta, que exacto, no era una cuestión de precio. No. Hay mucha gente que decía eso del precio, que el precio eso de menos. Lo que hacía falta era que el punto de equilibrio fuera bajísimo y que tendiéramos ese punto de equilibrio. Y no te decía que era imposible llegar, no. Se podía llegar con las ventas que teníamos, las ventas iban cayendo en picado y nosotros cuando llegamos conseguimos frenarlas. Lo que había que hacer era una pequeña remontada hacia arriba y con esa pequeña remontada, al llegar a ese punto de equilibrio, podíamos decir, tenemos un periódico que no pierde dinero. Ya podíamos hacerlo. ¿Cuál era ese punto de lectores? ¿Cuánto era? ¿Más de 5.000, 10.000? Sí, estaba por ahí la cosa, más de unos 10.000. Unos 10.000. Pero 10.000, o sea, 10.000 cuando yo me acuerdo cuando yo estaba en la Gaceta con menos lectores, menos de 10.000, sí. Con mucho menos de 10.000. No, bueno, mucho menos tampoco. Con menos. Estaba por ahí, con menos. Pero yo me acuerdo, yo estaba en Estados Unidos y me llamaron para fundar La Razón. Y yo lo que me acuerdo que pregunté es cuál es el punto de equilibrio. Y me dijeron que eran 85.000. Y dije, me quedé así y dije, bueno, estamos hablando de 1998, creo. Y dije, bueno, es posible. Ahora estamos en 2013. Bueno, no ha pasado tanto tiempo. En ese momento, 98 ya había un top 10 de periódicos que superaban solamente 10, superaban los 100.000. Claro, pero entonces había que estar por debajo de esos 100.000. O sea, esa es la idea. Si me han dicho, no, hay que vender 140.000, dices tú, quietos. No, eso no puede ser. Ya me quedé en Estados Unidos y que se ocupe otro. Y cuando me dijeron la cifra, dije yo, es interesante. Entonces me animé a participar en ese equipo fundacional. La Razón, claro. Pero fíjate cómo hemos cambiado del 98 a 2013, que tampoco ha pasado tanto tiempo, 15 años de nada, y en 15 años se puede hacer un periódico que sea rentable con un punto de equilibrio muy bajo. Ahora mismo, antes era imposible, ya ha cambiado en 15 años, la tecnología lo ha cambiado todo, hasta que tener un punto de equilibrio muy bajo. También ha pasado con otras cabeceras que han tenido que pagar los platos rotos de errores o desaciertos empresariales en otras áreas del grupo. ¿Crees que de alguna manera también la Gaceta le tocó ese papel? Yo no quiero decir aciertos, errores empresariales. La crisis en los medios de comunicación afecta a todos. Es que lógicamente hay empresas más preparadas para esa crisis y el Grupo Intereconomía pues ha demostrado una cierta debilidad para afrontar una gran debilidad para afrontar la crisis. Que haya afectado a otras unidades de negocio, al final lo que hemos tratado es de ser estancos, de que no nos afectasen. La reordenación del grupo estaba dirigida exactamente a eso, a que fuéramos estancos y no nos afectase antes, porque antes afectaba, creo, por lo que tengo entendido, ya digo que fui el último en llegar, afectaba muchísimo más. Habrá otras publicaciones del grupo. Alba, que era Gonzalo Altozano, y con un buen equipo le dio la vuelta como un calcetín a esa publicación, hasta convertirla en un semanario cual el Grupo Intereconomía podía sentirse
orgulloso, muy orgulloso de ese semanario, pero iba por otro lado. O sea, era otra sociedad, eran otros problemas, eran otras complicaciones, al final, yo no creo que todo afecta, pero si tu pregunta va más por la televisión o por algo así, yo no tengo esa sensación. No, estaba pensando en, por ejemplo, pasa con el diario El País. Es decir, el diario El País no es un periódico en bancarrota, pero lo que se hizo mal en otras áreas del grupo, como por ejemplo el audiovisual, pues obliga también a tener que despedir gente en el diario El País o en la cadena SER, que no eran activos en estado ruinoso para el grupo de Prisa, todo lo contrario, estaban en números negros o con pérdidas muy asumibles, ¿no? No, lo ignoro. Podría contestarte una respuesta muy larga, pero ignoro los problemas de la televisión. O sea, no han sido nunca y los hay. Seguro. Decías sobre el lema de la Gaceta con el cual la Gaceta de Intereconomía se dio a conocer, orgulloso de ser de derechas, pero la verdad que para ser un diario orgulloso de ser de derechas, la relación con el Partido Popular no parecía ser la mejor. Por lo menos los que le seguíamos diariamente se veía que ahí había más roces que entendimientos, ¿no? Bueno, yo era lector de la Gaceta, no estaba metido dentro de la Gaceta. El lema orgullosos de ser de derechas o el eslogan creo que es una genialidad durante un momento. ¿De quién? Supongo que de Paco Segarra. Creo suponer, vamos, porque era el hombre de las grandes ideas de marketing en el grupo. Pero digo, es previo a mi incorporación al Grupo Intereconomía. Y bueno, era un buen eslogan durante el gobierno de Zapatero. Durante el gobierno de Zapatero era muy complicado. Bueno, es más, durante los últimos 30 años viene siendo muy complicado ser de derechas en España. Muy complicado. Definirse de derechas, yo conozco a 2 o 3 nada más que se definan como de derechas. No porque no lo sean, sino porque no queda bien. O sea, se ha conseguido estigmatizar la palabra derecha hasta un límite y todo el mundo al final acaba siendo de centro, que es un sitio que ignoro. Entonces, el orgullo de ser de derecha significaba una especie de poder salir con la frente alta, decir al mundo: yo tengo unos ideales, tengo unos valores y no son nada, en ningún caso peores que los de la izquierda. ¿Por qué uno de izquierda? ¿Por qué puede salir Zapatero diciendo yo soy de izquierdas y no puede salir Mariano Rajoy diciendo yo soy de derechas? Eso es lo que nos hemos... Pero la verdad es que es así. El presidente Rajoy jamás en su vida salió diciendo yo soy de derechas. Pero a ti ese lema tampoco no te sentías cómodo Yo no me siento cómodo ahora. Yo me digo que fue una genialidad en su momento, pero fue una genialidad publicitaria. Pero fíjate que después de la etapa de Ávila, digamos, esa etapa de Azota Zapatero, donde la Gaceta dio sonadas exclusivas contra el país y que puso en aprieto más de una vez al Partido Socialista, al Ejecutivo Socialista, al final lo que vino pues tampoco fue mejor, pues gana el Partido Popular, se va a Dávila y a partir de ahí pues vienen los problemas. Uno podría haber esperado que porque de la Gaceta incluso se llegó a decir este individuo debe irse en relación a Zapatero. Entonces parecía que con la llegada del PP todo iba a ir mejor y no fue así. El Partido Popular tiene una relación con los medios de comunicación muy especialita. Había que preguntarle mucho al presidente, a los presidentes que había del Partido Popular, a los secretarios de organización e incluso a los asesores y a algunos consejeros de comunicación del Partido Popular, qué es lo que quieren hacer con los medios de comunicación, porque ellos lo único que esperan es lealtad. A los medios de derechas los tienen amortizados, dicen, bueno, estos ya son nuestros, hagamos lo que hagamos. O sea, son nuestros, es decir, nos van a apoyar, nos van a jalear, incluso y su crítica siempre va a ser, pues, bueno, la derecha tiene una educación, la derecha tiene a veces nos pierde la educación, por así decirlo, y yo creo que está bien dicho.
Entonces, con eso cuenta el Partido Popular. El Partido Popular lo que le importa más son los medios críticos, los medios de izquierda, los medios en los cuales el mensaje puede ser más duro para ese electorado supuestamente de centro al que se dirige el arriolismo, que es el que gobierna en Génova y que es el que decide, es el que quiere ir a ese nicho para atraer esos votos. A mí me parece una estrategia política perfecta, porque está claro que han ganado dos elecciones por mayoría absoluta de esa manera, pero es una estrategia perfecta para tiempos de bonanza. No es una estrategia buena, o no creo que sea una estrategia buena para tiempos de crisis. Ahora mismo el Partido Popular corre el riesgo cierto, he dicho corre el riesgo, no es que vaya a ocurrir, porque yo no soy adivino, pero corre el riesgo cierto de sufrir un castigo no semejante, pero con alguna idea de lo que fue la OCDE en su momento, porque no va a haber, y eso también depende en parte de la política de medios de comunicación. Eso ¿Por qué depende? ¿Por qué depende? Depende porque si no trasladan el mensaje, porque si el mensaje del otro día de Mariano Rajoy, del presidente Rajoy, el día de Navidad, fue un mensaje, bueno, triunfalista. Fue un mensaje socialdemócrata. Eso es un grave problema para la comunicación futura del Partido Popular. Fue un mensaje socialdemócrata de decir estamos trabajando. Estamos trabajando es absolutamente zapaterista. Estamos trabajando. Estar trabajando no. O sea, yo voy a trabajar lo máximo posible para. No. O sea, yo tengo la obligación de. Esa diferencia entre voy a trabajar a tengo la obligación de. Entonces, en ese. Eso no bien explicado. Pierde muchísimo. Hay un cierto sector de los votantes de lo que vendría a ser la derecha tradicional, la derecha tranquila, una derecha, digo, educada en España, que no sé si lo van a comprender, no sé si lo van a entender bien. Yo creo que el presidente Rajoy es un hombre honrado, pero tiene que explicarlo muchísimo mejor. No puede decir yo voy a trabajar para que tal cosa no ocurra. No va a ocurrir. ¿Y qué futuro le podía caber a una cabecera cercana al centro derecha si era incómoda para el propio Partido Popular? Desde siempre, es que no hay ninguna cabecera que no sea de centro derecha que no sea incómoda para el... Bueno, hay otras que sí, hay otras que están puede ser la razón, no, estoy refiriendo a la Gaceta. En el caso de la Gaceta daba esa sensación, ¿no? Que era una... Bueno, pero nosotros tampoco pedíamos ayudas, ¿eh? O sea, jamás nosotros pedimos subvenciones. Nosotros no somos prensa catalana o algo parecido. Si el mercado, al final, el mercado quiere decir los anunciantes, los lectores dan la espalda a un periódico, es evidente que el periódico tiene que plantearse exactamente dónde quiere estar, qué tipo de periodismo quiere hacer. Entonces no es un problema, a mí no me causa el más mínimo problema la relación con el Partido Popular. La relación con el Partido Popular, desde que yo llegué, ha sido... ha mejorado, simplemente mejoró, porque volvimos a tender puentes que antes estaban rotos. ¿Cuándo se rompieron esos puentes? No sé, no estaba yo ahí para saberlo, pero supongo que cuando el Partido Popular empezó a no cumplir sus promesas electorales y la Gaceta un día tras otro empezó a recordarle que no cumplía sus promesas electorales, te vuelves una situación incómoda y empiezas a rechazar o a romper esos puentes. Yo no quería hacerlo de esa manera. Bueno, la Gaceta jugó duro. No recuerdo si fue contigo o en la etapa de Esparza cuando saca los billetes de Mariano Rajoy, billetes que implicaban a Rajoy directamente en el caso Gürtel, ¿no? Claro. Bueno, esas son decisiones también periodísticas. No es tanto decir, sacar unos billetes, sacar una exclusiva sobre algo, eso no afecta lo que es luego la relación, no afecta tanto a la relación como lo que es enfrentarles o ponerles delante de un espejo con informaciones y con análisis diciendo esto es lo que está haciendo el Partido Popular. Por ejemplo, la portada que te referías antes, esto lo llaman independencia judicial. Eso es una tomadura de pelo. Sí, pero hay otra portada, me acuerdo, creo que un tema, no sé si fue un tema tuyo, que era el tema de Esperanza Aguirre había
había sido el nexo para una reunión entre Bárcenas y Pedro J. Sí. Bien, pero eso es periodismo también. Entonces teníamos una información, la contrastamos, la verificamos, la publicamos. Y luego Esperanza Aguirre lo negó. Punto. Pero eso es periodismo. Eso no es me voy a ir contra el Partido Popular. Eso es, bueno, pues un hecho cierto que nosotros teníamos absolutamente la constancia de que había sido así. Eso es el periodismo. No, pero en todo caso manifestaba también esa tensión que había con Génova, ¿no? No, manifestaba una tensión en Génova. No nuestra, sino no nosotros con Génova. Nosotros estábamos también diciendo, hay una tensión interna. En un partido de gobierno, como el Partido Popular, con mayoría absoluta, con la inmensa mayoría de las comunidades autónomas bajo su gestión, con los ayuntamientos capitales de provincia, casi todos del Partido Popular, es tan extraño encontrar una tensión tan grande en un partido. Nosotros no lo habíamos visto y sin embargo estaba ahí. Esas informaciones lo que decían era exactamente eso: tenéis un problema de tensión. Nosotros no decíamos más. Salgamos de la política, vamos a hablar de otras portadas también polémicas. Cuéntanos la intrahistoria de la portada de Jaime Hostos, que tuvo que bueno, puso a hervir a Twitter y demás. ¿Cómo se hizo esa portada? Ya, pues es mucho más fácil. No sé si es la navaja de Occam o no sé cómo es ese principio de... Al final, las explicaciones, lo más sencillo es lo que es. Aquello fue muy sencillo. Aquello fue un día que estábamos en pleno caso Bárcenas. En el que los demás periódicos lo único que hacíamos era remar detrás de lo que hacía el mundo. No hacíamos otra cosa. Algunos desde una posición crítica, algunos simplemente pues dando un poquito más, echaríamos algo más, pero vamos, realmente no era... El mundo marcaba la senda de lo que era la información y los demás periódicos pues la seguíamos de una manera o de otra. Pero hubo un día en especial que preparamos una portada con una información que llevábamos en el que Rajoy decía que no dimitiría, fue después de lo del Senado, que no dimitiría, y Rubalcaba le pedía la dimisión. Y yo pasé por cerca de donde estaba el maquetador que lo estaba haciendo la portada, Nacho Cascajero, y la vi. Y es de esos días que dices tú, qué peñazo, menuda portada aburrida llevo. O sea, nada más. Entonces volví a mi despacho y empecé a mirar el periódico entero. Y me encontré con que había una doble. Yo ya sabía que había una doble de Jaime Hostos, que pues hacía 2 meses que Javier Torres, que es un periodista joven, un excelente periodista joven, un apasionado de los toros, me dijo, voy a entrevistar a Jaime Hostos. Y dije, pues opa, a por ello. Me gustan las entrevistas. Yo no soy taurino, pero me gustan las entrevistas de toreros y todo eso, me parecen interesantes. Y dije, pues ala, vete por ahí con el maestro, llévate un fotógrafo y ala. Entonces, vi la entrevista, pero la vi sin fotos. O sea, estaba maquetándose, estaba diciendo tal, y empecé a leérmela. Y dije yo, qué interesante lo que cuenta. Y en ese momento apareció la foto. O sea, ya sabes que en los sistemas de edición, pues ya apareció la foto. Y Javier Torres no me había dicho nada de esa foto. Y yo cuando la vi dije, Dios de mi santa vida, menuda cornada le ha metido a este hombre. Y Javier Torres, que es un hombre al que le gustan los toros, y yo, que soy un hombre al que no le gustan los toros, pero vamos, que tal, lo que nos fijamos es en la cornada. Ah, vale, que si estaba el hombre tal, pues hubo otros que allá con lo que iban a hacer con su vida, que se fijaron en si se le veía la mitad de no sé. No verlo, ¿no? Yo vi la cornada. Yo vi la cornada. Bueno, agarrarse, por favor, es como... Bueno, en fin. No, que no pasa nada, lo que claro. Pasa, pero visualmente era lo que bueno, pues, era lo que veía. No, doy mi palabra de honor de que yo dije menuda cornada. O sea, porque se veía perfectamente las cicatrices y dije yo, y además, ¿dónde le dio? Eso sí que le dolió. Dije yo, joder, o sea, es que un poquito más a la derecha y este hombre no... ¿Y Hostos qué dijo cuando lo vio? Hostos estaba con Javier Torres y con el fotógrafo y estaban hablando de aquella cornada que casi le mata en Zaragoza y dijo, ¿queréis verla? Porque eso es un torero lo que tiene en su vida son cicatrices
porque esas cicatrices cuentan historias, cuentan toros a los que se enfrentó. Yo no sé si has estado alguna vez, seguro que sí, alguno en una capea, y ves una vaquilla y dices, coño, el bicho tiene cuernos. Yo no quiero pensar lo que tiene que ser enfrentarse a un toro bravo, pero lo que le queda a uno después de haber toreado un bicho de esos son las cornadas. O sea, y lo enseñó como un hombre. O sea, es que no, si no hay que darle tanta importancia. Bajó los pantalones y dijo, ahí. Y entonces dijo el fotógrafo, ¿hago foto? Y dijo, ostras, claro, ¿cómo no vas a hacer una foto, o sea, de lo que es mi vida, de lo que es mi historia, de esa cornada, de lo que estamos contando? Si no vemos la cornada, no entendemos cómo estuvo a punto de morir. O sea, meter un pitón exactamente por en ese punto que puede destrozarte todas las arterias que pasen por ahí y sangrarte. Bueno, entonces sigo muy rápidamente, está así, vi la entrevista, me pareció estupenda, es una excelente entrevista, vi la foto y dije, y pedí ¿sabes? Me moví me senté un poco hacia atrás y dije, ahí va. Y entonces llamé al maquetador y le dije, haz con la portada que estamos haciendo de Rajoy y Rubalcaba, haz por abajo una llamada, pero muy grande, con la entrevista a Hostos y pon esta foto. Pero había un problema. El problema es que no encajaba bien. Como era muy vertical, se comía, o sea, llevaba hasta, no se tapaba algo de Mariano Rajoy. Y Julen Ariza, que estaba al lado, dijo, ¿por qué no pones a portada a toda la portada? Y dije yo, vale, Nacho, pon a toda la portada a ver qué tal queda. La vimos y dije, vale, es periodismo. Era una entrevista estupenda, y me sorprendió. Al día siguiente no buscaba, jamás busqué el efecto de voy a empatar y voy a hacer que todo el mundo aquí quiero ser trending topic y puñetas. Para nada. Y el que lo diga es que no me conoce en absoluto. Yo mantengo dos cuentas de Twitter, una que es la profesional, la del director de la Gaceta, y otra que es la que tengo para mis amigos, pero tal. Pero no jamás he buscado en ningún caso Trending Topic, nada. Como decía el otro día una mujer muy simpática, me dijo, ¿han seguido ustedes Tropic Thunder en internet? Digo, bueno, pues, pero qué bien, señora, como, me encanta ser Tropic Thunder. Pero no, de verdad que no hubo. Y luego me sorprendió la reacción de mucha gente, muchos muy favorables. David Gistao escribió una columna al día siguiente brillante en el ABC, brillante, en el que defendía el periodismo, que esa portada del periodismo. Y lo que pudiera decir Rubalcaba y Rajón en un día terriblemente aburrido sobre el caso Bárcenas, del cual estábamos todos hasta el moño, y lo único que hacíamos era seguir la senda informativa del diario El Mundo, pues no nos parecía. Cuando tuvimos algo de Bárcenas lo dimos. El resto era muy aburrido, muy aburrido. Y esa portada ahí no sé, de alguna manera me devolvió algo del espíritu de estamos en dificultades, todos son problemas, pero esta portada es periodismo. Bueno, José Antonio Fuster, muchas gracias por venir aquí a dar la cara. Siempre lo has hecho. Pero cómo no. Y siempre nos has atendido muy amablemente y sobre todo en estos momentos difíciles. Gracias por venir aquí a Periodista Digital y muchísima suerte con con lo que sea la Gaceta a partir de ahora. Pues será un medio digital y espero que sea. Nosotros lucharemos porque todo lo que hemos aprendido es que el papel no debe morir. Y lo estoy diciendo para todos los demás periódicos. El papel, lo que hay que hacer es cambiar ciertas estructuras. El papel no puede ser lo que era, pero puede sobrevivir. Debe sobrevivir el papel, sin duda. Muchas gracias. Un placer.